La incertidumbre colgaba entre ellos como el aire antes de una tormenta. Miguel sintió como la presión en su pecho aumentaba y sus manos temblaban. ¿Logrará Miguel dominar su poder a tiempo para salvar a Enrique?, se preguntaba la multitud. Justo en ese momento, un estruendo resonó en el pasillo, un grito desgarrador que heló la sangre de todos. Una enfermera apareció corriendo, pálida y con los ojos desorbitados. «Vengan rápido, una emergencia», gritó. Mientras los murales de la sala parecían oscurecerse, Miguel intercambió miradas con Enrique, quien alzó una ceja escéptico. Pero el pánico en la expresión de la enfermera era inconfundible. Sin pensarlo, ambos hombres abandonaron la habitación, el eco de sus pasos resonando en el suelo linoleado. Al llegar al área de emergencias, un mar de caos se desplegaba ante ellos. Pacientes, enfermeras y médicos corrían en todas direcciones. Entonces lo vieron. Un niño pequeño, no más de 7 años, yacía en el suelo, su piel pálida y casi gris, como si hubiese perdido todo rastro de vida. El diagnóstico era inmediato. El niño había sufrido un paro cardíaco. Miguel sintió cómo su corazón se detenía también. Su don se agitaba dentro de él, una llama ardiente pidiéndole ayuda, pero la incertidumbre lo invadía. Cientos de ojos se volvían hacia él, algunos llenos de esperanza, otros repletos de desconfianza. No hay tiempo que perder, pensó. Se acercó al niño, inseguro. La presión se acumulaba en su pecho. Sintió que no estaba listo para tal responsabilidad. ¿Y si fallaba? Mientras Miguel se arrodillaba al lado del pequeño, Enrique lo observaba con una mezcla de burla e interés. ¿Y ahora qué, niño prodigio? La voz de Enrique era un aguijón, un recordatorio cruel de la apuesta que acababa de hacer. Miguel cerró los ojos, sus manos sobre el pecho del niño, sintiendo la debilidad de aquel pequeño ser. La sala se llenó de murmullos. «Vamos, Miguel, hazlo», murmuró alguien detrás de él. Y eso le dio un atisbo de esperanza. Entonces, tan de repente que pareció un truco, el niño comenzó a respirar de nuevo. La respiración se volvió cada vez más fuerte. Todos a su alrededor se quedaron paralizados, pero en un abrir y cerrar de ojos, algo cambió. El niño abrió los ojos, pero eran ojos que Miguel no reconocía. Eran fríos, vacíos, con un brillo oscuro que parecía arrastrar a todos a su alrededor a la desesperación. «Ayúdame», gritó el niño, pero su voz sonaba extraña, como si hablara desde un lugar profundo y lejano. El pánico se apoderó de la sala y el miedo envolvió a Miguel. Esto no es lo que debería ser, pensó. Comenzó a retroceder, pero ya era demasiado tarde. El niño, levantándose, dejó escapar un grito sobrenatural que retumbó en las paredes. En un instante, los rostros de quienes estaban allí se transformaron en imágenes de horror. La esencia del aire cambió, se volvió pesada, y la tensión se palpó como un bloqueo. Miguel miró a Enrique, quien había pasado de la burla a la incredulidad, los ojos abiertos como platos. En un giro inesperado, el niño lanzó una mirada intensa hacia él, y de repente, el oscuro secreto que había vagado en la mente de Enrique se deslizó a la superficie. La relación entre los tres se desnudó ante el mundo. Destellos de su pasado emergieron como sombras. Miguel nunca había imaginado que, a través de su don, desataría un mal que estaba profundamente arraigado. El niño sonrió, y en ese instante todo podría cambiar. «Ahora están todos en mi juego», susurró, y la sala vibró de miedo. Las fuerzas en juego eran más potentes de lo que Miguel había imaginado. Miguel se encontró de pie en una encrucijada, la atención de todos sobre él. «¿Qué ha hecho?», se preguntó, el miedo apoderándose de su corazón. El niño realmente había sido salvado, o se había desatado algo más oscuro. Todo había cambiado en un instante, y él no sabía cómo iba a enfrentar lo que venía. La sala se llenó de un silencio tenso, como si el tiempo se hubiera detenido justo en ese instante. Miguel sintió cómo su corazón latía con fuerza, sus manos aún sobre el pecho del niño. La sonrisa de aquel pequeño se amplificó, y de repente
El ambiente se tornó denso, casi palpable, como una niebla oscura que llenaba el aire. «Ahora están todos en mi juego», repetía el niño, y su voz resonaba como un eco dentro de la mente de todos ellos. Miguel se sentía atrapado, como si cada parpadeo lo acercara más a una pesadilla de la que no podía despertar. Enrique miraba con incredulidad, pero al fondo, en su mirada, brillaba una chispa de reconocimiento. Algo había cambiado, y no solo en la atmósfera del hospital. Miguel dio un paso atrás, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. «¿Qué ha pasado?», se preguntó, su mente tratando de procesar lo que estaba viendo. El niño, ahora de pie, empezó a moverse con una ligereza inquietante. Se acercó a Miguel, y en ese instante el mundo pareció desvanecerse a su alrededor. La multitud, que antes estaba en pánico, parecía hipnotizada. ¿Por qué no podían apartar la mirada de él? La risa del niño resonó, y en un giro de su mano hizo que un grupo de enfermeras cayera al suelo convulsas de dolor. Miguel sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué es lo que eres?», gritó, aunque solo para sí mismo. El niño desvió su mirada hacia Enrique, y las sombras más profundas parecían cernirse sobre él. «¿Te acuerdas de mí, Enrique?», susurró con un eco que helaba la sangre. Enrique retrocedió, los ojos desorbitados, palideciendo ante la revelación. «No, no puede ser. Tú estabas muerto». Dando un paso al frente, el niño sonrió, pero era una sonrisa horrenda. «La muerte no es el final, amigo mío, solo un nuevo comienzo». La sala estalló en gritos. La transformación de la atmósfera era innegable. Las luces comenzaron a parpadear, y las máquinas de hospitales soltaron pitidos desesperados, como si percibieran la amenaza inminente. Con un grito desgarrador, Miguel se lanzó hacia el niño, y en un destello, entendió que este no era un niño cualquiera. Era un vínculo con el pasado de Enrique, un lazo siniestro y retorcido que desenterraba secretos familiares que deberían haber permanecido enterrados. «¿Qué es lo que has desatado?», gritó Miguel con desesperación. Las palabras vibraban en el aire, temblando con la carga de un conocimiento que nunca debió salir a la luz. «Todo lo que he desatado es una parte de ti también, Miguel. Cada toque tiene un precio», dijo el niño con una voz que resonaba como un tambor, llenando a todos de un temor visceral. La conexión se hizo trágicamente clara. Lo que Miguel había sanado no solo estaba ligado a la vida del pequeño, sino a un oscuro secreto que Enrique había llevado. «¿Qué hiciste?», Miguel, pero no lo recordaba. Miguel dio un paso atrás, viendo cómo el rostro del niño se transformaba, como si la oscuridad se arrastrara detrás de él. «¿Qué pacto?», preguntó, sintiendo que todo se desmoronaba a su alrededor. Enrique parecía a punto de colapsar, las luces del hospital titilando en un reflejo de sus propios sentimientos. «Un pacto de poder», resonó la voz del niño, «que tampoco requiere un toque, solo tu voluntad de confrontar la verdad». En ese mismo instante, la sala estalló en caos. Algunos intentaban escapar, otros se desplomaban en el suelo. Las máquinas chirriaban de desesperación. Miguel sintió un torrente de preguntas y miedo. «Esto no puede ser, esto no es real». Pero al mirar atrás, las paredes parecían cerrarse, y el niño sonrió, con una mirada que parecía arrastrar a todos hacia profundidades desconocidas. La oscuridad que había desatado ahora se cernía sobre ellos, un velo que prometía revelar secretos devastadores. «Ahora, Miguel, estás listo para Who». ¿Cómo escapar de algo que tan profundamente lo tocaba, que desataba un poder que apenas podía comprender? La sala se oscureció aún más, y en la penumbra un nuevo juego comenzaba. El niño sonrió, y ese gesto era más que escalofriante. Era como si algo maligno se materializara en el aire. El miedo latía entre los presentes. Miguel, paralizado, sintió que el mundo entero se desvanecía. La mirada del niño, profunda y oscura, parecía ver a través de él. «No estás listo para lo que viene», susurró, y al instante la sala estalló en un caos absoluto. De repente, un grito desgarrador resonó, un grito que no provenía del niño, sino de Enrique. Miguel se volvió hacia él y lo vio tambalearse, sus ojos desorbitados, el rostro pálido como el de un muerto. «No puede ser», gritó Enrique, y antes de que Miguel pudiera preguntarle,
El niño dio un paso adelante, sus ojos brillando con una luz extraña. El ambiente se tornó irrespirable. Las luces parpadearon intensamente y una sombra cedé. Una sombra que tomó forma y Miguel sintió que el aire se volvía más pesado, más denso. «Detente», exigió Miguel, pero su voz se perdió entre el griterío de aquellos que intentaban escapar. «No lo entiendes, Miguel. Este no es un simple niño, es parte de mí». Enrique habló con desesperación y en ese instante un escalofrío recorrió la sala. Miguel se dio cuenta de algo. La conexión no era solo entre él y el niño. Era entre Enrique y ese ser que ahora se revelaba como algo terrible. Era claro que este niño había traído a la vida un horror que había estado latente en las sombras. La sonrisa del niño se amplió, y en un abrir y cerrar de ojos, esas risas se convirtieron en ecos distorsionados, resonando en los muros del hospital, y luego, haciendo un gesto con su mano, como si tirara de un hilo invisible, la sala estalló en un fenómeno sobrenatural. Todos los enfermos postrados, las máquinas pitaban con furia, como si el mismo hospital estuviera vivo. «Está enloqueciendo», gritó una enfermera, su rostro pintado de terror. Y antes de que Miguel pudiera reaccionar, el niño comenzó a levitar. Su forma se desvaneció, convirtiéndose en una niebla oscura que envolvió a todos. Miguel sintió que su mente estallaba de confusión. «¿Qué es esto?». A su lado, Enrique se encorvó como si un peso invisible lo aplastara. Los murmullos del público se convirtieron en un unísono de desesperación, mezclándose con el pánico palpable. «No creías que podía controlarlo, ¿verdad, Enrique? Tu pacto ya no te pertenece», canturrió el niño, su voz ecoando en el aire como un lamento. Miguel comprendió que Enrique no había solo jugado con su vida, había desatado algo que ahora se manifestaba en forma de susto, de pulsar oscuro cargado de rencor y dolor, y de repente, una revelación. Miguel sintió un golpe en su pecho. La verdad lo abrumó. Ese niño, ese ser oscuro, no era únicamente una víctima. Era un reflejo de todo lo que había estado oculto. «Enrique, tú lo sabías», gritó Miguel, el alma rota. «No, no puede ser», se defendió Enrique, su rostro desencajado. «Era solo un acuerdo, algo que sellamos, pero nunca». «Nunca pensé que regresara». Miguel retrocedió al escuchar esas palabras. Las sombras que habían estado ocultas en el hogar de Enrique no eran solo un eco del pasado, sino un legado que condenaba a todos. «Entonces, todo este tiempo ha sido el qué». Un grito súbito interrumpió la escena. Todos miraron al niño, que ahora había liberado un torrente de energía oscura que comenzó a consumir la sala. Una especie de portal emanó de su ser, desatando sombras que se escurrieron por los rincones del hospital. Miguel sintió que se le cortaba la respiración. «¿Qué has hecho, Enrique?», gritó Miguel, asustado y furioso. Pero la respuesta no se hizo esperar. La risa del niño resonó, llena de triunfo. «¿Para qué lo quieres saber, Miguel? El verdadero juego apenas comienza, y ustedes son las piezas». Las luces estallaron. La sala se sumió en la oscuridad. Miguel se aferró a la esperanza, pero sabía que todo había cambiado. En aquella dimensión sombría, revelaciones sorprendentes esperaban en las alas. Su conexión con Enrique, su poder, todo lo que creía saber estaba por desmoronarse en un caos absoluto. «Todo está por suceder», susurró la oscuridad, y en ese instante Miguel supo que nunca habían estado más cerca de la verdad, pero a un costo inimaginable. La lucha no había hecho más que comenzar, y el futuro era un misterio aterrador. La sala se oscureció aún más, y Miguel sintió que el ambiente se volvía opresivo. La risa del niño continuaba resonando en sus oídos, como un eco interminable que se volvía más y más ensordecedor. La energía oscura emanaba de él, como si la realidad se estuviera distorsionando a su alrededor. Miguel no podía dejar de pensar en lo que había desatado sin querer, en la conexión que nunca imaginó que existía entre ellos. «Detente», gritó, pero sus palabras se perdieron en medio del caos. Los rostros. Una enfermera cayó de rodillas, gritando. Miguel dio un paso hacia ella, pero fue frenado por una fuerza invisible que lo empujó hacia atrás.
Enrique, atrapado entre el horror y la incredulidad, parecía un espectador en su propia vida, incapaz de reaccionar. Fue entonces cuando todo se detuvo. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Un grito desgarrador resonó en la sala, y Miguel sintió que su corazón se detenía. Era la voz de Enrique, pero no era un grito de miedo, era un grito de reconocimiento. «No puede ser, no puede ser». Miguel dio un paso atrás, sintiendo que la tierra se movía bajo sus pies. Los ojos de Enrique se desorbitaron, y el miedo se transformó en pánico absoluto. «Tú no puedes estar aquí». «Eres». El niño sonrió y sus ojos destellaron con una luz oscura. «¿Te gusta mi nuevo cuerpo, Enrique? Nunca pensé que te volverías a ver así». Todo se desmoronó en ese instante. Miguel entendió que no era un simple niño, sino algo mucho más siniestro que había tomado la forma de un niño. La sala parecía retumbar con las risas de la multitud, mezcladas con gritos de horror. Miguel sintió que el estómago se le revolvía. «¿Qué estás diciendo?», tartamudeó, mientras el rostro de Enrique palidecía. El niño nombraba cosas que jamás deberían haberse dicho. «Estás aquí por mí, Enrique, porque tú me liberaste». «Oh, no es posible», Enrique balbuceó, su voz quebrada. «Te creí muerto, no debería estar aquí». Miguel no podía creer lo que estaba escuchando. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el dolor que sentía era casi insoportable. Enrique había sellado un pacto que lo había unido a esta entidad, y ahora ese niño era la representación del horror que él había negado. Miguel se dio cuenta de que la enfermedad de Enrique había sido solo una fachada, un velo que ocultaba la verdad oscura. «Recuerda la promesa, Enrique», continuó el niño, su risa resonando en cada rincón. «Ahora somos uno. Lo que me has traído de vuelta no me pertenece. Es un regalo que ahora compartiré contigo». Las luces parpadearon y la sombra que lo rodeaba comenzó a tomar forma. Miguel sintió que su mente luchaba por asimilar la verdad. El niño no era solo un niño muerto, era un vehículo de venganza, una manifestación del pasado que Enrique nunca había logrado superar. Era un recordatorio de lo que había perdido, una sombra de su propia culpa. «No», gritó Enrique, mientras la sala temblaba a su alrededor. «No puedes hacer esto». Pero la presencia del niño se hizo más fuerte, más poderosa, como si el mismo espacio estuviera respondiendo a su llamado. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. En ese momento comprendió que la verdad siempre había estado ante sus ojos. Enrique no solo había pactado con fuerzas oscuras, había entregado su propia vida, su propia esencia. «¿Qué has hecho?», murmuró Miguel, mientras la realidad se desmoronaba. «Esto no puede ser el final». El niño sonrió y su risa se convirtió en un grito aterrador que resonó en la sala. Todo lo que había creído, todo lo que había dado por sentado, se desmoronó como un castillo de naipes. Así, en un giro inesperado, el verdadero horror comenzaba. Porque Miguel no solo había sanado a un niño, había desatado la verdad detrás de lo que Enrique había ocultado. «¿Estás listo para jugar?», cuestionó la voz que venía del niño, y en ese instante Miguel comprendió que su propia vida estaba en juego. ¿Quién era ahora el verdadero monstruo? La oscuridad giraba en torno a ellos, invitándolos a entrar en un juego del que ninguno podría escapar. La sala se llenó de un silencio pesado, y en ese instante Miguel supo que todo estaba por cambiar, y todo al final dependía de él. La sala se oscureció aún más, y Miguel sintió que el ambiente se volvía opresivo. La risa del niño continuaba resonando en sus oídos, como un eco interminable que se volvía más y más ensordecedor. La energía oscura emanaba de él, como si la realidad se estuviera distorsionando a su alrededor. Miguel no podía dejar de pensar en lo que había desatado sin querer, en la conexión que nunca imaginó que existía entre ellos. «Detente», gritó, pero sus palabras se perdieron en medio del caos. Los rostros a su alrededor reflejaban miedo, confusión. Una enfermera cayó de rodillas, gritando.
Miguel dio un paso hacia ella, pero fue frenado por una fuerza invisible que lo empujó hacia atrás. Enrique, atrapado entre el horror y la incredulidad, parecía un espectador en su propia vida, incapaz de reaccionar. Fue entonces cuando todo se detuvo. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Un grito desgarrador resonó en la sala y Miguel sintió que su corazón se detenía. Era la voz de Enrique, pero no era un grito de miedo, era un grito de reconocimiento. No puede ser, no puede ser. Miguel dio un paso atrás sintiendo que la tierra se movía bajo sus pies. Los ojos de Enrique se desorbitaron y el miedo se transformó en pánico absoluto. Tú no puedes estar aquí. Eres. El niño sonrió y sus ojos destellaron con una luz oscura. ¿Te gusta mi nuevo cuerpo, Enrique? Nunca pensé que te volverías a ver así. Todo se desmoronó en ese instante. Miguel entendió que no era un simple niño, sino algo mucho más siniestro que había tomado la forma de un niño. La sala parecía retumbar con las risas de la multitud mezcladas con gritos de horror. Miguel sintió que el estómago se le revolvía. ¿Qué estás diciendo?, tartamudeó, mientras el rostro de Enrique palidecía. El niño nombraba cosas que jamás deberían haberse dicho. Estás aquí por mí, Enrique, porque tú me liberaste. No, no es posible. Enrique balbuceó, su voz quebrada. Te creí muerto. No debería estar aquí. Miguel no podía creer lo que estaba escuchando. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el dolor que sentía era casi insoportable. Enrique había sellado un pacto que lo había unido a esta entidad, y ahora ese niño era la representación del horror que él había negado. Miguel se dio cuenta de que la enfermedad de Enrique había sido solo una fachada, un velo que ocultaba la verdad oscura. Recuerda la promesa, Enrique, continuó el niño, su risa resonando en cada rincón. Ahora somos uno. Lo que me has traído de vuelta no me pertenece. Es un regalo que ahora compartiré contigo. Las luces parpadearon y la sombra que lo rodeaba comenzó a tomar forma. Miguel sintió que su mente luchaba por asimilar la verdad. El niño no era solo un niño muerto, era un vehículo de venganza, una manifestación del pasado que Enrique nunca había logrado superar. Era un recordatorio de lo que había perdido, una sombra de su propia culpa. No, gritó Enrique, mientras la sala temblaba a su alrededor. No puedes hacer esto. Pero la presencia del niño se hizo más fuerte, más poderosa, como si el mismo espacio estuviera respondiendo a su llamado. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. En ese momento, comprendió que la verdad siempre había estado ante sus ojos. Enrique no solo había pactado con fuerzas oscuras, había entregado su propia vida, su propia esencia. ¿Qué has hecho?, murmuró Miguel, mientras la realidad se desmoronaba. Esto no puede ser el final. El niño sonrió. Y su risa se convirtió en un grito aterrador que resonó en la sala. Todo lo que había creído, todo lo que había dado por sentado, se desmoronó como un castillo de naipes. Así, en un giro inesperado, el verdadero horror comenzaba. Porque Miguel no solo había sanado a un niño, había desatado la verdad detrás de lo que Enrique había ocultado. De repente, la figura del niño se desvaneció en una oleada de sombra, y un rugido ensordecedor sacudió el suelo. En un instante, todo lo que había desaparecido dejó ver una oscura entidad monstruosa y aterradora. No era solo un niño, sino una manifestación de todos los errores de Enrique, una versión de él mismo que nunca había querido enfrentar. Enrique cayó de rodillas, su rostro escribiendo la historia de todo un ejército de horror y culpa que había llevado por años. «No puede ser», soltó. «Eres tú». Miguel sintió que su mundo se desmoronaba. No era solo alguien que había sido liberado, era Enrique mismo. Una versión oscura, un reflejo distorsionado de su ser, creado por la culpa y los pactos que nunca se atrevería a romper. Un tierna siniestra del pasado que venía a cobrarse lo que era suyo. La sala se llenó de una energía densa, invisible, tan aterradora que los cuerpos temblaban. Miguel se dio cuenta de que el verdadero monstruo no era el niño. Era Enrique,
El mismo hombre que había usado su poder para intentar escapar de sus propios fantasmas, pero que había dado vida a una oscuridad que no podría controlar. ¿Qué has hecho? Miguel sintió que se le escapaba el aliento. Te has convertido en esto. Las risas se convirtieron en lamentos y la sombra de Enrique se alzó, doblegando todo a su paso. Él es el que le ha dado vida a esto, gritó la figura oscura. Ahora el juego comenzó de verdad. ¿Qué harás, Miguel? ¿Salvar al que una vez fue o enfrentar lo que hay dentro de ti? La sala se sumió en un caos absoluto. Los cuerpos intentaban huir, pero todo estaba atrapado en una energía que frenaba a todos. Miguel sintió la presencia de su poder tambalear. Su conexión con Enrique había tomado un giro terrible. Las manos de Miguel temblaban, ahora más que nunca, como si esa fuerza oscura tratara de arrastrarlo hacia algo que no podía entender. Fue entonces cuando todo se oscureció y un nuevo juego se presentó ante ellos. ¿Quién eres realmente? La pregunta resonó en su cabeza. La verdad que una vez fue clara, se convertía en un mar de confusión. Con el caos a su alrededor, un destino sombrío se acercaba, y Miguel no sabía si estaba listo para enfrentarlo. Pero así, la historia apenas comenzaba a desplegar sus alas siniestras, y una pregunta se hacía eco en su mente. ¿Había algo más oculto bajo la superficie que podría cambiarlo todo nuevamente? La sala se oscureció aún más, y Miguel sintió que el ambiente se volvía opresivo. La risa del niño continuaba resonando en sus oídos, como un eco interminable que se volvía más y más ensordecedor. La energía oscura emanaba de él, como si la realidad se estuviera distorsionando a su al. Miguel no podía dejar de pensar en lo que había desatado sin querer, en la conexión que nunca imaginó que existía entre ellos. «Detente», gritó. Pero sus palabras se perdieron en medio del caos. Los rostros a su alrededor reflejaban miedo, confusión. Una enfermera cayó de rodillas, gritando. Miguel dio un paso hacia ella, pero fue frenado por una fuerza invisible que lo empujó hacia atrás. Enrique, atrapado entre el horror y la incredulidad, parecía un espectador en su propia vida, incapaz de reaccionar. Fue entonces cuando todo se detuvo. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Un grito desgarrador resonó en la sala, y Miguel sintió que su corazón se detenía. Era la voz de Enrique, pero no era un grito de miedo, era un grito de reconocimiento. «No puede ser, no puede ser». Miguel dio un paso atrás, sintiendo que la tierra se movía bajo sus pies. Los ojos de Enrique se desorbitaron y el miedo se transformó en pánico absoluto. «Tú no puedes estar aquí, eres. El niño sonrió y sus ojos destellaron con una luz oscura. «¿Te gusta mi nuevo cuerpo, Enrique? Nunca pensé que te volverías a ver así». Todo se desmoronó en ese instante. Miguel entendió que no era un simple niño, sino algo mucho más siniestro que había tomado la forma de un niño. La sala parecía retumbar con las risas de la multitud, mezcladas con gritos de horror. Miguel sintió que el estómago se le revolvía. «¿Qué estás diciendo?», tartamudeó, mientras el rostro de Enrique palidecía. El niño nombraba cosas que jamás deberían haberse dicho. «Estás aquí por mí, Enrique, porque tú me liberaste». No es posible», Enrique balbuceó, su voz quebrada. «Te creí muerto, no debería estar aquí». Miguel no podía creer lo que estaba escuchando. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el dolor que sentía era casi insoportable. Enrique había sellado un pacto que lo había unido a esta entidad, y ahora ese niño era la representación del horror que él había negado. Miguel se dio cuenta de que la enfermedad de Enrique había sido solo una fachada, un velo que ocultaba la verdad oscura. «Recuerda la promesa, Enrique», continuó el niño, su risa resonando en cada rincón. «Ahora somos uno. Lo que me has traído de vuelta no me pertenece. Es un regalo que ahora compartiré contigo». Las luces parpadearon y la sombra que lo rodeaba comenzó a tomar forma. Miguel sintió que su mente luchaba por asimilar la verdad. El niño no era solo un niño muerto, era un vehículo de venganza,
una manifestación del pasado que Enrique nunca había logrado superar. Era un recordatorio de lo que había perdido, una sombra de su propia culpa. «No», gritó Enrique, mientras la sala temblaba a su alrededor. «No puedes hacer esto». Pero la presencia del niño se hizo más fuerte, más poderosa, como si el mismo espacio estuviera respondiendo a su llamado. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. En ese momento, comprendió que la verdad siempre había estado ante sus ojos. Enrique no solo había pactado con fuerzas oscuras, había entregado su propia vida, su propia esencia. «¿Qué has hecho?», murmuró Miguel, mientras la realidad se desmoronaba. «Esto no puede ser el final». El niño sonrió, y su risa se convirtió en un grito aterrador que resonó en la sala. Todo lo que había creído, todo lo que había dado por sentado, se desmoronó como un castillo de naipes. Así, en un giro inesperado, el verdadero horror comenzaba. Porque Miguel no solo había sanado a un niño, había desatado la verdad detrás de lo que Enrique había ocultado. De repente, la figura del niño se desvaneció en una oleada de sombra, y un rugido ensordecedor sacudió el suelo. En un instante, todo lo que había desaparecido dejó ver una oscura entidad monstruosa y aterradora. No era solo un niño, sino una manifestación de todos los errores de Enrique, una versión de él mismo que nunca había querido enfrentar. Enrique cayó de rodillas, su rostro escribiendo la historia de todo un ejército de horror y culpa que había llevado por años. «No puede ser», soltó. «Eres tú». Miguel sintió que su mundo se desmoronaba. No era solo alguien que había sido liberado, era Enrique mismo, una versión oscura, un reflejo distorsionado de su ser, creado por la culpa y los pactos que nunca se atrevería a romper. Un tierna siniestra del pasado que venía a cobrarse lo que era suyo. La sala se llenó de una energía densa, invisible, tan aterradora que los cuerpos temblaban. Miguel se dio cuenta de que el verdadero monstruo no era el niño, era Enrique, el mismo hombre que había usado su poder para intentar escapar de sus propios fantasmas, pero que había dado vida a una oscuridad que no podría controlar. «¿Qué has hecho?», Miguel sintió que se le escapaba el aliento. «¿Te has convertido en esto?». Las risas se convirtieron en lamentos, y la sombra de Enrique se alzó, doblegando todo a su paso. «Eres el que le ha dado vida a esto», gritó la figura oscura. Ahora, el juego comenzó de verdad. «¿Qué harás, Miguel?». ¿Salvar al que una vez fue o enfrentar lo que hay dentro de ti? La sala se sumió en un caos absoluto. Los cuerpos intentaban huir, pero todo estaba atrapado en una energía que frenaba a todos. Miguel sintió la presencia de su poder tambalear. Su conexión con Enrique había tomado un giro terrible. Las manos de Miguel temblaban, ahora más que nunca, como si esa fuerza oscura tratara de arrastrarlo hacia algo que no podía entender. Fue entonces cuando de repente, un destello que iluminó la sala como un rayo surcando el cielo. Miguel sintió una sacudida profunda, un vestido de energía que atravesó su cuerpo y le hizo ver una imagen de un mundo completamente diferente. Un mundo donde Enrique no era un hombre cínico, sino un niño asustado que había hecho un pacto para salvar a su hermana, una niña que había caído enferma. La imagen era nítida y desgarradora. «¡Detente!», gritó Miguel, abrumado. «Esto no es justo». Y entonces, el niño superviviente se volvió hacia él y en un instante todo cobró sentido. Esa oscuridad que Enrique había liberado era, en verdad, el miedo que había acumulado por años, un miedo que había surgido de un amor desmedido hacia su hermana. El niño no era otro que el eco de su pesar, una proyección de las decisiones que Enrique había hecho para cambiar su pasado. En un susurro, el niño dijo: «Dile que venga, la única forma de detener esto es enfrentarlo. No soy solo un espíritu, soy su pasado, el récord olvidado de lo que él se ha vuelto». Miguel sintió que el suelo temblaba. «¿Qué? ¿Cómo puedes?». Las luces parpadearon de nuevo y en ese instante se sintió una tensión. «Ven aquí, Enrique. Debes enfrentar tu verdad. Nosotros necesitamos que le digas adiós». Y entonces la oscuridad comenzó a retroceder.
pero no sin dejar una sensación de vacío, como si la respuesta permaneciera a un latido, a un susurro de distancia. ¿Era el niño realmente un reflejo del pasado de Enrique o era aún una trampa más? La sala vibraba con la incertidumbre. La respuesta apenas comenzaba a tomar forma, y Miguel comprendió que todo lo que conocía estaba sobre el borde. Todo estaba al borde de una catástrofe mayor. La oscuridad había vuelto, pero esta vez era un eco del pasado que reclamaba su lugar. ¿Qué haría Enrique al enfrentar su dolor? ¿Estaba preparado para verlo todo desmoronarse frente a él? La sala se sumió en una penumbra inquietante. El niño sonrió, una mueca torcida que helaba la sangre. Los murmullos se transformaron en gritos de horror, mientras el aire se volvía tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Miguel, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintió que sus piernas flaqueaban. La revelación había alterado todo y de repente el miedo era palpable. «Enrique, tienes que enfrentarlo», gritó Miguel, su voz resonando entre el caos. «Este niño es...» Pero antes de que pudiera terminar, un grito desgarrador resonó en la sala, como si un demonio hubiese despertado. Todos giraron la cabeza hacia Enrique, que palidecía en un silencio ensordecedor. «No puede ser». Enrique retrocedió, sus manos temblorosas cubriendo su rostro. La tensión se intensificó y un retumbar recorrió las paredes del hospital. La figura del niño comenzó a deformarse, expandiéndose en una nube oscura, desdibujando la línea entre lo imaginario y lo real. El pánico se adueñó del espacio. Los presentes intentaron huir, pero el terror los mantenía paralizados. Y entonces, en medio de todo, algo inesperado comenzó a suceder. Un destello de luz blanquecina brotó del hospital, hirviendo el aire. Las sombras se retorcieron y el niño, ahora transformado, se elevó por encima del suelo. Miguel sintió que el tiempo se detenía. Era como si todo Hollywood se concentrara en ese instante. El eco del pasado golpeaba con fuerza. «¡Yo me desataste!», gritó el niño con una voz que reverberaba, una mezcla de temor y venganza. «¿Quién crees que soy, Enrique? ¿Quién crees que siempre he sido?» «¡Cállate!». Enrique cayó de rodillas, el rostro desencajado, y su mirada se perdió en el abismo. Miguel se dio cuenta de que algo no estaba bien. Las palabras del niño, aunque llenas de ira, llevaban consigo un eco de familiaridad, como si hubieran caído de la misma boca que Enrique había olvidado. Algo en sus expresiones, en la forma de moverse, despertaba una sombra de conocimiento que lo dejó helado. «Todo este tiempo estuviste buscando redención», dijo el niño, ahora con un tono casi burlón. «Siempre tuviste una conexión conmigo. Tú me pediste ayuda». La sala tembló y Miguel se quedó estático. ¿Qué relación existía entre ellos? De repente Enrique gritó: «No, no puede ser. Tú eres». Pero sus palabras se desvanecieron en el aire, absorbidas por la negación que cubría su corazón. Una sombra atravesó su ojo, revelando un enigma que nadie podría haber anticipado. El niño, que había pasado como víctima, era mucho más de lo que pareció. Miguel sintió un nudo en el estómago. ¿Qué tan profundo era el secreto de Enrique? ¿Qué te pasa, Enrique? ¿No puedes recordar? Soy tu hermano. La revelación cortó el aliento de todos. Miguel no podía creerlo. «Imposible», se oyó murmurar entre la multitud. Las enfermeras intercambiaron miradas de horror. Voceando, el niño pedía respuestas. «¿Qué creías que haría yo en esa carretera? Tenías que salvarme, tenías que hacerlo, pero en cambio me dejaste, me abandonaste». La verdad inconfundible comenzó a formarse. La conexión, el vínculo, era más profundo de lo que Miguel había imaginado. Una traición familiar que había creado un caos que resonó a través del tiempo. «Es tu culpa, Enrique», gritó el niño con una furia que sacudió los cimientos del hospital. «Estás atrapado en este ciclo porque no has querido enfrentar lo que hiciste». La atmósfera estalló en luz y ruidos. Los desmayos se sucedían a su alrededor y todo parecía estar al borde del abismo. «No puede ser cierto», gritó Enrique, pero su voz no era fuerte.
Las paredes vibraban y el eco del dolor se sentía hasta en lo más profundo de Miguel. Sabía que algo terrible estaba surgiendo de las sombras, algo que no solo amenazaba a Enrique, sino a todos. Y justo cuando creía entender todo, un grito cortó el aire. Era el niño, ahora inmóvil, congelado en el momento. «Hazlo, Miguel. Decide en qué lado estarás», dijo él, lo que encendió el caos una vez más. Y justo cuando parecía que todo iba a colapsar, Miguel sintió un poder brotar de su interior. Era un llamado, un impulso de hacer lo correcto, pero no se sentía listo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué le estaba pidiendo el niño? ¿Qué lado elegiremos? Resonó en su mente, y en ese instante, las luces comenzaron a parpadear, como si el mismo hospital se estuviera manifestando, revelando secretos oscuros y antiguos. Aquello que había sido sostenido en el silencio, ahora estaba a punto de liberarse. La esencia del horror se mezcló con una oportunidad, creando un torrente de incertidumbre. Y con eso, se desvanecieron las sombras y la conexión surgió. Cada uno en el centro de su verdad, colocados en una encrucijada. Una cuestión de redención, un pasado que nunca había terminado de cerrar. El real desafío estaba por llegar, y Miguel se preguntó, ¿qué haría? La respuesta no estaba clara. Entre el caos, con el sonido de sus corazones latiendo al unísono, la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Sería capaz de enfrentar lo que había hecho? ¿O dejaría que el pasado lo atrapara para siempre? Todo estaba por escucharse y, para Miguel, lo peor estaba aún por llegar. La sala se sumió en el silencio, pesado como un plomo, mientras Miguel buscaba una respuesta. El niño, con su mirada profunda y oscura, parecía conectado con las entrañas mismas de Enrique. Todo lo que supieron hasta ahora giraba en torno a un dilema. El pasado resurgía con un odio palpable. «¡Eres tú!», exclamó Miguel, mientras todo a su alrededor se sacudía con una mezcla de incredulidad y pánico. La atmósfera estaba cargada de energía y el suelo parecía vibrar bajo los pies de todos. Las luces titilaban y un escalofrío recorrió la sala. Era como si el destino mismo estuviera a punto de revelarse. Enrique, paralizado, luchaba entre el horror y la aceptación. Sus ojos delataban un torrente de emociones. «No, no puede ser», las palabras salieron de su boca como un susurro débil. Pero el niño, con su oscuridad resplandeciente, tenía un poder sobre él que desbordaba cualquier rayo de esperanza. «Recuerdas el pacto, ¿verdad? Todo lo que has rechazado vuelve a ti, exactamente como lo dejaste», dijo el niño, su voz resonando con la fragorosa intensidad de la verdad. Y entonces, en un giro inesperado, una explosión de luz brilló en el centro de la sala. La comunidad tembló de aires extraños. Los murmullos eran cada vez más intensos. Un haz luminoso emergió del corazón del niño, brillando con furia y revelando visiones distorsionadas. En un instante, Miguel vio destellos de recuerdos de la infancia de Enrique, de su hermana y de aquel día fatídico que todo lo cambió. Vio a su hermano menor hundido en el dolor, queriendo salvarla. Vio la desesperación y las decisiones devastadoras que llevaron a esta situación. «Detente, para», gritó Miguel, pero las imágenes no se detuvieron. Una repentina claridad iluminó la mente de todos. De pronto, el niño ladró: «No entiendes. Yo soy quien tiene el control. Esto no será solo un recuerdo. He venido a reclamar lo que es mío». Las luces comenzaron a arder con mayor intensidad. La sala estalló en caos. Miguel, adolorido y confundido, sintió que la realidad se desmoronaba. «¿Qué quieres decir?». No tuvo tiempo de procesar, pues el suelo comenzó a temblar y una grieta surgió en el centro de la sala. Y en un giro brutal, la grieta se amplió, revelando un abismo oscuro. El terror atravesó a todos. Y sin advertencia, el niño dio un paso adelante, como si el mismo espacio lo reclamara. «Voy a llevarme a los que son importantes para mí. Enrique, mírate. Es tu sombra quien vive en mí. Es tiempo de que enfrentes lo que has hecho». El grito de Enrique resonó como una trompeta de guerra. «No, yo no te dejé ir. No puedes hacer esto». La grotesca imagen del niño comenzó a fusionarse con el miedo mismo, estirándose hacia el abismo. Y en un instante de claridad desgarradora,
Miguel entendió. Comprendió el verdadero significado de la conexión. Enrique no era su enemigo, era el precursor de todo lo que habían temido. El niño no solo representaba su culpa, era una manifestación de todos los lazos rotos, un eco de una relación que anhelaba redención. «Enrique, tienes que dejarlo ir», gritó Miguel, mientras la energía oscura comenzaba a absorber todo a su alrededor. El niño comenzó a echar humo, su rostro distorsionado en un rictus doloroso. «Mihai, no dejes que esto suceda». La frase cortante se deslizó como un hacha. Al mencionar el nombre, Enrique palideció, y de repente, todo pareció hacer clic. Entonces Miguel comprendió que la lucha no era solo con el niño, no era ni siquiera con su historia, ni con el errante pacto. Era una disculpa que llevaba todo un peso, algo que había sido negado en su corazón. Conversaciones nunca dichas, decisiones crueles. Todo aparecía en ese instante fulgurante. Las luces comenzaron a parpadear con mayor nerviosismo. El aire se volvió más pesado. Enrique dio un paso hacia la grieta, arrastrado entre la culpa y la necesidad de redimirse. Miguel podía sentir el eco de historias no contadas, algo que se remolinaba ahí. De pronto, el niño susurró: «¿Ves? Todo depende de la respuesta que elijas». Y en ese momento todo en la sala se volvió turbio. La grieta comenzó a tragar el resto de la realidad, su vacío devorador. Mientras el terror se transformaba en desconcierto, Enrique, incapaz de detenerse, se dejó llevar por la penumbra. «No, no lo hagas, Enrique», gritó Miguel con desesperación. Pero ya no había vuelta atrás, y ese fue el momento en que todo cambió. Las sombras se alzaron e inundaron la sala de golpe, revelando a un inesperado aliado. Enrique se encontró frente a su hermana Mihai. De repente el niño se desvaneció y reveló su paz. Un giro impactante, lleno de amor, quedó suspendido en el aire. «¿Por qué has venido?», preguntó Enrique, la realidad vacilando, y con ella la certeza de su propia vida. La respuesta quedó atrapada en silencio, y el caos se difuminó, dejando a todos al borde del abismo. El juego apenas comenzaba, y el sacrificio estaba a punto de desatarse. La sala se sumió en un silencio pesadillesco, tras las palabras del niño. Enrique, rostro desencajado, miraba a su hermana como si estuviera frente a un fantasma. «Mihai», susurró, la realidad comenzando a desvanecerse a su alrededor. La conexión entre los dos hermanos era palpable, pero había más en juego. Mientras el caos crecía, una luz blanca estalló del suelo, revelando no solo a Mihai, sino también a un grupo de figuras misteriosas emergiendo de la oscuridad, sombras de aquellos que habían sido parte de la vida de Enrique. Ellos parecían mujeres y hombres mayores, con rostros familiares y sonrisas engañosas. No eran meros recuerdos, todo lo contrario. Eran seres que habían estado atrapados en el limbo, esperando este momento. ¿Qué está pasando?», Miguel preguntó, temiendo lo que podría venir a continuación. La atmósfera crujió. Se alzó un murmullo entre la multitud, una mezcla de miedo y curiosidad, mientras las visiones del pasado estaban por desvelarse. «Son los que han pagado el precio, Miguel», intervino el niño. «Ellos fueron parte». La risa del niño resonaba con cada palabra, transformándose en un eco escalofriante que llenaba la sala. «No, no pueden estar aquí», gritó Enrique, asustado. Las figuras comenzaron a pasear lentamente, moviéndose como sombras sin rumbo, pero su esencia era clara. En un instante, Miguel sintió un frío helado atravesar su cuerpo. Era el miedo de la verdad a punto de salir a la luz. «Vinimos a reclamar lo que nos pertenece», dijo una mujer del grupo, su voz firme y retumbante. «La sangre de Enrique es la que hizo esto posible. Él nos trajo hasta aquí». Cada palabra era un golpe, un recordatorio brutal de los secretos ocultos que Enrique había estado evitando. Mientras el horror crecía, algo cambió en la mirada del niño. «No me necesiten, el pasado siempre vuelve», dijo mientras su figura comenzaba a desvanecerse, absorbida por la luz que emanaba de este grupo misterioso.
Fue un momento fugaz, pero dejó a todos sin aliento. Y entonces, un rayo de energía atravesó la sala. De repente, la mujer que había hablado avanzó, y su mirada se fijó en Miguel. Tú eres el niño que puede sanar», exclamó, sorprendiéndolo. Un torrente de recuerdos empujó a Miguel hacia adelante, donde el dolor se mezcló con la revelación. Las historias que había tocado con su don no eran solo un simple acto de curación. Cada vida que había influenciado pertenecía a un mundo mucho más complejo. ¿Qué significa esto? Miguel apenas pudo formular las palabras, y algo en su interior comenzó a despertar. La conexión estaba más viva que nunca. Era un eco entre ellos, una verdad desgarradora te lo atravesaba. Lo que existe en Enrique no es solo su culpa. La mujer apuntó hacia el niño. Eres parte de él, Miguel. El poder que llevas contigo no solo sana, también revela el dolor de su historia. Cuando usas tu don, pisas terrenos que han estado sellados por generaciones. Las luces titilaban, vibrando con la tensión del momento, mientras la sala se sumía en un caos de revelaciones. Todos escucharon, husmeando en la verdad, sintiendo cada latido del pasado golpear sus corazones. ¿Qué? Miguel sintió un frío recorrer su espalda. De repente, el niño dio un paso atrás, su rostro transformándose en un esbozo de horror. Tienes que decidir, Miguel. Si lo haces, abrirás una puerta que puede devorar a todos, dijo en voz baja, pero su tono tenía un peso inquietante. Todo se desmoronaba, y la sala se sacudía con la revelación de un poder que no podían contener. Antes de que Miguel pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la figura de Mihai se alzó ante él, pero no como la niña que había visto antes. Ahora ella era algo más, un puente entre el pasado y el presente, una conexión que desafiaba las leyes de lo que creían conocer. «Enrique, no puedes huir de esto», dijo Mihai con firmeza. «Es hora de liberar las sombras. No se trata solo de nosotros». Miguel sintió que el aire se volvía denso y pesado a su alrededor. La presión aumentaba y la sala parecía girar. Con una claridad desesperante, Enrique dio un paso hacia ella. Lo siento mucho». Sus palabras fueron arrastradas por el viento, fragmentos de un dolor antiguo, atravesando cada sílaba. Miguel miró a Enrique, sintiendo que el efecto de las palabras calaba en cada rincón de su ser. Y de repente, el silencio estalló en un grito ensordecedor, provocando que la sala retumbara. Un estruendo resonante atravesó el lugar, causando que todos se tambalearan. Y en un giro que nadie esperaba, las sombras comenzaron a tragarse a las figuras del pasado. El grupo de almas se dispersó, como hojas arrastradas por un vendaval, mientras el niño reía, una risa que distorsionaba la realidad misma. «No, detente», aulló Enrique, mientras el caos lo rodeaba. Pero mientras lo intentaba, Miguel se dio cuenta de que la verdadera prueba no era el poder de las sombras, era una lucha interna, la verdad que nunca había sido pactada, el dolor que había sido negado durante años. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Miguel mientras las imágenes del pasado se desbordaban y las grietas en la realidad comenzaban a cerrarse de nuevo. Sin embargo, nada podía prepararlo para lo que sucedió a continuación. Con un crujido, una de las figuras salió disparada de la oscuridad, un reflejo siniestro de sí mismo, una réplica de lo que podría llegar a ser. Y en un momento de aterradora claridad, Miguel vio que, al abrir esa puerta, no solo liberaba a otros, él mismo era parte del caos. Era el secreto que había estado en la sombra todo el tiempo, la pieza que ninguno había querido reconocer. Aterrorizado, comprendió que su verdad estaba conectada a ellos más allá de lo que imaginó. El rostro de su reflejo sonrió desde el abismo. «¿Quieres jugar?», y esa interrogante resonó en su ser, dejándolo en un estado de choque profundo con la realización de que la lucha estaba lejos de terminar. Mientras la sala se oscurecía, una única pregunta atravesó su mente. ¿Podría él salvarse a sí mismo antes de qué?